Ahí espero que vaya llegando. Mira, estaba la guía acá. Ya. Y la última pregunta, chiquillo, después hacemos un recorrido de las 4. ¿Qué información puede ser de utilidad conocer para comprender mejor el sentido de la obra? A una lista. ¿Qué deberíamos conocer? Eh, la época en que se sitúa la obra, ¿Ya? ¿Sí? Por ejemplo, de la época en que se sitúa la obra. la vestimenta y el vocabulario, Exacto, la vestimenta, el vocabulario, el estado social que hay, los estados sociales. Muy bien, Mike, ¿no es cierto? ¿Cómo era la sociedad? Conocer mucho, tal vez conocer la historia primero, ¿no es cierto? Conocer la época de la historia. Conocer la época específica de la historia en que está ubicada la obra, la vestimenta, el lenguaje, la forma de que se relacionan las personas, lo que hacen, etc. Y veamos las 4. Entonces, para que no se nos olvide. ¿De qué época era? ¿De qué época era, chiquillo, esta obra? época moderna, Exacto, como lo dijo Michael. ¿Y qué marcas textuales hay? ¿Cómo nos dábamos cuenta que era de esa época? por la vestimenta y el vocabulario. La vestimenta y el vocabulario. La vestimenta porque habla de capa, ahí lo tienen, pueden poner capa incluso entre paréntesis, y el vocabulario pueden poner el agora, el desta, el muchacho, varios ejemplos que estaban allí. ¿Qué factores sociales? ¿Cómo era la sociedad? ¿Cómo estaba la sociedad? La otra, más fácil, religioso. ¿Se creía en Dios o no? Sí, 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 porque fueron a misa, a cada rato hablaban de Dios, pero no como arriba. Se tenía una creencia en Dios. Políticamente, bueno, no nos podríamos dar tanta cuenta de la política, pero ustedes, ¿qué suponen que había? ¿Quiénes mandaban en esa época? A ver, ¿quiénes mandaban? ¿Quiénes tenían el poder? Si hablamos de esa época, de la época moderna. los políticos y la gente con plata Sí, de pero alta sociedad. más que eso, en esa época, ¿quiénes eran los que tenían el poder? Los nobles, ¿no? Los nobles. ¿Y quién es el principal del noble? ¿Quién es el principal ahí? Rey, El rey, ¿no es cierto? En esa época, todos los países de Europa, y este que es de España, es el rey quien tiene, ¿no es cierto?, el poder político, económico, todos los poderes los tiene él. Él creía que este poder lo había traído desde Dios y le había dicho a su familia que fuera, ¿no es cierto?, la que tenía que gobernar, en este caso, España. España, pero después todo esto cambia. Bueno, obviamente que cambió porque hoy día nos seguimos con esta monarquía, que son las monarquías. Bueno, eso sería en lo político. En lo económico, ahí ustedes me dijeron que era muy desigual porque había niños pidiendo cosas que no debería hacer. Y cosas que, mira, esto es del año 1500 y algo, 1600, y ahora que estamos en el 2000, todavía uno ve de repente niños, gitanos sobre todo, ¿no es cierto? Gitanos que piden, mucho que piden. Y culturales, en cuanto a cultural, ustedes pueden hablar del lenguaje, pueden hablar también de la vestimenta, pueden hablar de la que hacía este caballero, este escudero que iba a misa, todo eso es cultural. Y recién me dijeron que los niños, ¿cómo se trataban los niños? como esclavos, Ya, ¿y por qué se los trataba como esclavos, chiquillos? porque les obligaban a cargar las cosas, todo eso. A Claro, veces ahí, claro, le obligaban a cargar las cosas y obvio porque había mucha pobreza, mucha pobreza. Nadie iba porque quisiera servir a un señor, pues nadie lo haría en su sano juicio, ni siquiera un niño que puede ser muy ingenuo, ¿no es cierto? Muy ingenuo porque la vida todavía no le ha enseñado mucho, pero en estar viviendo así en la calle y en condiciones totalmente
¿no es cierto?, no propias para un niño, porque él tenía, como veíamos en la imagen, uno se imagina de 8, 9, 10 años, estar viviendo en todo lo que puede pasar en la calle. Ustedes tienen que imaginarse igual, todo. En una lectura, cuando tienen un texto de este tipo, tienen que imaginarse la situación y todo lo que saben con ello. Y por último, ahí, Michael, recuérdame qué información podría ser útil para comprender mejor el sentido de la obra. La época en la que se sitúa la obra, Sí, la vestimenta, bien, vocabulario, bien. el estado civil, social, Social, eso. estado social y las reglas del tiempo de la obra. Exacto, la regla de ley, desde la regla de la sociedad, cómo se organizaba, etcétera. Eso, y a lo mejor al relacionarlo con películas de la época también, uno así se da cuenta, de esta época hay hartas películas, hay hartas, sobre todo de los reyes, pero de los reyes sobre todo más que de la gente más Una sencilla. que, hay una que yo conozco que se llama El Rey Arturo y Sí, también El Rey Legítimo o Legítimo Rey. Legítimo Rey, ya, podría ser. Aunque el rey Arturo está muy, muy pegado entre media y moderna, muy en esa época, porque él, en esta época ya el rey no iba a pelear, no iba a pelear. En cambio, en la Edad Media iban a pelear, y el rey Arturo fue a pelear, fue a pelear. En esto más bien estaban en los palacios con sus nobles, etc. A lo que me recuerda esta obra es una que se llama Robin Hood. Hay una Claro, película. la Robin Hood. La Robin Hood era, el Robin Hood, ustedes se acuerdan que era un noble que se dio cuenta que había mucha gente de su comarca que no tenía que comer, que comer. Y se fue al bosque junto a unos amigos y le robaban a esos mismos nobles que eran sus parientes. Sus parientes para darle la plata a los pobres. Hay muchas versiones de Robin Hood, de monos animados, de películas, escritos, etc. Entonces, chiquillos, con esa, miren, se la voy a cargar terminada la clase, la guía. Esta es la última estrategia de comprensión lectora, que todas las que vimos desde marzo hasta ahora, que es desde marzo hasta ahora que estamos en septiembre, chiquillos. Nos hemos demorado 6 meses en revisarla todo. Hoy día vamos, con lo que nos queda de clase, un pequeño resumen de todas las que vimos y a ver si alcanzamos a hacer un juego. Acá, estas son fueron 5 habilidades que revisamos, chiquillos. La comprensión global, el obtener información, elaborar una interpretación y reflexionar sobre la forma y sobre el contenido. Reflexionar sobre el contenido, que fue lo último que vimos recién, ¿no es cierto? Que vimos recién. Yo este resumen se lo tengo puesto ahí en el Classroom. Es como se los puse en el primer Classroom y en este segundo también, por si lo quieren identificar. Y ahí hemos visto identificar temas y subtemas. ¿Se acuerdan que el tema lo encontrábamos en el título, cuando teníamos que subrayar, teníamos que enumerar los párrafos? Esa era la comprensión global. La otra era identificar la idea principal, la secundaria, los detalles. Idea principal siempre en el primer párrafo, lo que se dice desde la idea principal, la secundaria son la idea y los detalles son los números, los títulos, etc. Un resumen, lo que uno subraya puede ser el resumen. Y sirve no solo para el lenguaje, sino que para muchas asignaturas donde usted tiene que resumir. Tiene que ir marcando para hacer resumir y sea más posible recordar lo que tú aprendes, porque a veces muchas materias te dan detalles, y tal vez para lo esencial, no, para estudiar para una prueba, no es tan importante, sino que saber hacer un resumen, y una secuencia es ordenar las cosas.
Una secuencia significa lo que va del año 1 al 10. Y en la obra literaria muchas veces la historia está contada con un déjà vu, así como ustedes conocen el déjà vu, o con flashback o raconto. Y ahí uno las tiene que ordenar. A veces hay marcas textuales que dicen la palabra recuerdo, o tienen que fijarse en la forma verbal que utilizan, obviamente los verbos, y si están en presente, pasado, futuro, ordenar los textos como la historia. Por eso la historia, cuando estudiamos en la historia, chiquillos, siempre la estudiamos del año 1 hasta ahora, hasta 2021. Los diferentes periodos, del año 1 hasta 2021. Así es la historia. Pero a veces las novelas, los cuentos, lo desordenan. Y ahí nosotros tenemos que ordenar la historia. Esa era la comprensión global. Después, otra habilidad era la de obtener información. Solamente hay obtener información directa o indirecta, que se diferencia si el texto está en prosa o si te muestran gráficos o esquemas, infografía, textos de ese tipo. Y ustedes tienen que, ahí es muy esencial, no solamente en esta estrategia, sino que chiquillos, en todas las preguntas que le hagan ustedes de todos los ramos, subrayar lo que nos preguntan, lo importante de lo que nos preguntan, no toda la pregunta, porque el qué, siempre te preguntan qué, cuál, dónde, ¿ya? ¿Qué es lo que te están preguntando? Porque ahí usted no hierra, no se equivoca. Por ejemplo, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es el menor? Ahí hay diferencia. Por eso tiene que estar súper atento. Y a veces no nos fijamos en la pregunta y contestamos otra cosa. Y ahí está el error y ahí es donde ustedes tienen que hacer, porque bueno, por eso yo he insistido en el tener ¿cómo se llama? El destacador, o si no hay destacador, el lápiz ya por último, y tienen ustedes el texto y ahí lo marcan. Uno rastrea aquí, esta es como la más simple porque uno tiene que buscar nomás, buscar en el texto que en prosa o en los otros textos como en los gráficos, si es mayor o menor. La información está ahí, está en el texto. La tercera habilidad, chiquillos, que era elaborar una interpretación, esta se refiere a que la información que le piden que usted identifique no está puesta ahí, no está dicha, sino que usted la tiene que deducir, la tiene que inferir o concluir con los datos que se dan ahí. Una primera era inferir local o globalmente, hay que formular preguntas y uno inferir. Por ejemplo, si yo digo, estoy tiritando, ustedes principalmente van a decir tiene frío, ¿no es cierto? De eso se trata, que a usted no le dicen la información, sino que la deduce. Otra habilidad era inferir el significado en contexto y conocimientos previos. Muchas palabras que están en los textos que les presentamos no las conocen ustedes. Entonces hay técnicas para que ustedes sepan el significado. Una es que lean lo que está antes y lo que está después. Otra es que sepan, busquen ahí, a veces dicen, es decir, significa esto, y ahí mismo está el significado, en el mismo texto. Otra es conocer la estructura de la palabra, es decir, si empieza, por ejemplo, hipermercado. Hipermercado significa un gran supermercado. Todas las palabras que empiecen por hiper, que es un prefijo, significan grande. Y al revés, hipo, que significa poco, menos. Ya, observa la raíz después, y ahí deducimos la respuesta. Otra estrategia es inferir la relación de la idea, que la idea en un texto se organiza principalmente en esto: causa-efecto, comparación-contraste o problema-solución. Lo veíamos, por ejemplo, si había un texto de la Segunda Guerra Mundial, ahí ¿se acuerdan que hablaban de todas las causas y el efecto era la Segunda Guerra Mundial? Comparación, contraste, tienen que haber dos elementos, las cosas que se parecen en la comparación y en lo que se diferencia en el contraste. Y el problema-solución, cuando te presentan un problema, el problema del agua, ¿no es cierto?, que tenemos muchas comunas aquí en la quinta región, ¿y cuáles son las soluciones? El comprar los camiones de aljibe, el usar, ¿no es cierto?, usar de mejor manera todo este recurso del agua, etcétera, duchitas cortas, cerrando la llave cuando
cuando nos lavamos los dientes, etc. Otra estrategia era interpretar la función de elementos textuales o lingüísticos. Muchas veces los textos chiquillos van con marcas, así que tienen un título, tienen un dibujo, tienen una negrita, y uno sabe que es por qué, porque lo destaca. Lo destaca. No, nadie te va a subrayar algo porque no sea importante. Y nadie te va a poner en un negrito algo en negrita porque no lo quiere destacar. Y eso usted también lo tiene que deducir y saber. Y por último, en esta habilidad, que era la más larga, que tenía 5 estrategias, es identificar y diferenciar hechos y opiniones. Los hechos tienen que ser comprobados. Y las opiniones es lo que yo opino de ese hecho. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? ¿Ya? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Hay 250 alumnos, a ver, me gusta el 18, es una opinión. Se celebra las fiestas patrias el 18 y 19 de septiembre. Eso es un hecho. ¿Ya? Me gusta el 18, es una opinión. Reflexiona sobre la forma. Reconocer el tipo de texto. Esto es parecida a la otra que veíamos. Si no estamos en un texto informativo, reflexionar sobre la forma en la cuarta habilidad que revisamos. No, estamos todavía en la tercera, ¿no es cierto? Sí. En la última habilidad de la tercera, en la última estrategia de la tercera habilidad, que es reconocer el tipo de texto. Reconocer el tipo de texto, identificar el registro, si es formal o informal, el vocabulario, que casi siempre en los textos que nosotros les presentamos el lenguaje formal, culto, que, ¿no es cierto?, usa la función referencial o la emotiva, etc. Y, por ejemplo, nos podemos dar cuenta si el texto es narrativo, si hay un cuento, o si es descriptivo, un listado de párrafos, si es argumentativo, si nos da una opinión y la defiende y alguien la contraargumenta, o él mismo la contraargumenta, una discusión, conclusión, etc. Y si solamente nos informa como una noticia. Eso es estamos reflexionando sobre la forma, ¿no es cierto? Esta es la cuarta, estábamos bien, en la cuarta habilidad. Identificar qué tipo de texto es. Si usted ve una receta, que esa receta te informa, pero sobre una receta. Si vemos una reseña de una película, ¿se acuerdan que daban todos los datos de la película, de qué año, cuánto duraba, quiénes eran los actores, el director, etcétera? Eso era una reseña de una película, y el resumen, la sinopsis. Y ahí nos damos cuenta que estamos leyendo una reseña de cine o un comentario, etc. Identificar la situación comunicativa. Aquí estábamos en cuando identificamos los factores y funciones del lenguaje. Los factores son el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal, el contexto, y las funciones son la expresiva, la apelativa, la poética, la metalingüística, la fática y la referencial. Principalmente los textos que nosotros les mostramos son la referencial con el contexto, o el mensaje con la poética cuando estamos viendo textos literarios. Podría haber, cuando hay una entrevista o el texto dramático, que estuviera la apelativa con el receptor. Identificar las señales del emisor, si se presenta quién escribió el texto, quién escribió la entrevista, como veíamos en el texto nosotros ahí, o quién es el autor, también eso es importante. Si hay fecha y los posibles, y a quién le va a llegar esta lectura, para quién fue hecha. Nosotros determinábamos, por ejemplo, en un texto, que ese texto no estaba hecho para que lo leyeran por ejemplo, de la arqueología, de los astrónomos, no estaba hecho para niños menores de 10 años, porque tal vez todavía no conocían sobre ese tema. Entonces, ir identificando sobre a las personas que les interesa el tema, etc. Y describe la situación, y ahí describimos la situación comunicativa, diciendo quién es el autor, cuál es el tema y para quién está hecha. Eso es lo que nosotros tenemos que escribir. Una noticia la escribió el diario El Mercurio sobre, no siempre, el accidente en la calle Rawson, estoy explicando la circunstancia del accidente. Ahí describo la situación comunicativa, y es para todo público. En una noticia, por ejemplo, que aparece en el diario El Mercurio y que no nos dice qué periodista la escribió. Y ahora
Y ahí en esa que vimos, todo esto lo hemos visto en el segundo semestre, chiquillos, son las guías de este segundo semestre. La otra de juzgar, digamos, donde estamos reflexionando sobre la forma, es juzgar el propósito del texto. Identificamos el tipo de texto analizando su contenido, evaluar los elementos paratextuales, elementos lingüísticos, títulos, subtítulos, epígrafes, tablas, etc. Ahí nosotros decíamos, este texto informa. ¿Por qué? Porque tiene un título, tiene una imagen, tiene un pie de imagen, tiene una fuente. ¿Se acuerdan que decíamos todas esas cosas? Esos elementos que tiene el texto de cada uno es importante para que nosotros la identifiquemos. Y ahí evaluamos, este sí es un texto informativo y la pertinencia de los elementos porque tiene tal y tal cosa. Y las últimas dos guías, chiquillos, que vimos en esta, que es de reflexionar sobre el contenido. La primera, que era evaluar críticamente el contenido del texto, realizar una lectura crítica del texto, identificando la idea principal, los puntos de vista expresados, se toma nota, diferencia claramente los hechos y opiniones, relaciona las acciones con las personas con tu experiencia, formula una opinión o juicio. Cuando nos hablaban sobre el trabajo infantil, ¿se acuerdan, niños? Nos hablaban sobre el trabajo infantil, nos decían cuál era la situación en el mundo, en Latinoamérica y en Chile, y finalmente nos pedían que opináramos sobre esto. Nosotros opinábamos que ustedes me decían que los niños no debían trabajar, obviamente porque tenían que estudiar, tenían que tratárselos con cariño, protegerlos, todo eso, y tal vez a partir de los 15, tal vez sí, porque ahí pueden hacerlo con autorización de los padres y a veces ellos necesitan su propia esposa o quieren ayudar a la familia. Eso es lo que hacíamos en ese texto y para eso hay que comprender cada tema que nos presenta en cada párrafo, ir subrayando de la misma manera, saber de qué nos habla, mirar tanto el título como la fuente, qué nos quiere decir, de qué nos está hablando. No podemos opinar, chiquillos, sobre lo que nos está diciendo un texto o una información que usted la escucha si no se comprende, y comprenderla tanto en sus partes más mínimas que un párrafo como en la parte global, ¿ya? Entonces, tener una comprensión global también para poder opinar. Por eso hay que conocer para opinar. Muchas veces nosotros opinamos, y eso lo hacemos todos, sin conocer, sin conocer. Lo importante es conocer. ¿Cuál es la situación del trabajo infantil en Chile? Alguno podría decir, no, si trabajo infantil no hay aquí en Chile, pues. No hay en Chile. Pero después que leo, porque eso estaba hecho por el Ministerio del Trabajo, puede tener una opinión porque sabe, tiene los datos, y ahí uno puede, con fundamentos, opinar. Y por último, es juzgar el contenido del texto, lo que hicimos recién. Es una lectura crítica del texto, el tema central, las ideas principales, los puntos de vista expresados, identificar el texto, información que te permita reconocer el tipo de sociedad, la cultura que se ven reflejados, la época, estilos de vida, costumbres, hábitos, valores, entre otras. Y relaciona la obra con el contexto y juzga si es coherente. Obviamente, los dos textos que leímos recién, el de La derrota de Rosenvalle y El Lazarillo de Tormes, son obras propias del periodo en que fueron escritos, porque se escribía ahí. Y el Lazarillo, no se sabe muy bien, es anónimo también, el Lazarillo de Tormes también es anónimo, pero por una situación muy particular creen algunos, y algunos dicen que fue con una intención predeterminada, porque en esa época ya no se hacían obras porque ahí nosotros conocemos a Leonardo da Vinci de esa época, a Miguel Ángel, todos conocemos a eso, y han vivido durante todos estos siglos, pues. Conocemos de esos personajes, pero de la Edad Media, aparte de algunos seres históricos que están en los cartares de gesta, no conocemos a ningún artista, a ningún artista. A algunos al final nomás, a Don Juan, el arcipreste de Ita, son muy poquitos. Y eso, chiquillos, es en general todas las habilidades y estrategias que hemos visto en este año escolar. Veamos si alcanzamos. ¿Cuánto nos quedará ya, Jackie? Como 15 minutos, no más que eso. Ya, a ver si en 15 minutos podemos hacerlo. ¿Se acuerdan que la otra vez jugamos a este Kahoot? Era un Kahoot, que es un juego interactivo,
donde pueden participar sin tener que hablar, solamente marcando, anotando un pin, espérense, ahí vamos a abrirlo, en el que ustedes vamos a jugar, ustedes tienen que abrir Kahoot, y tiene que ver con todo esto, vamos a hacer un juego con todo lo que hemos aprendido durante este año. No, chiquillos, la idea es que lo vamos a hacer 2 veces. Yo lo vamos a hacer hoy día, y a lo mejor acá hacemos solamente una vez, y no sé si completa, y el próximo miércoles lo hacemos segundo, y podemos tener otra opción de juego. Pero a nadie se asuste, porque es solo el hecho de participar. Entonces, tienen que entrar ahí a kahoot.it, lo hacíamos la otra vez, y anotar ese código 404-7882. Únanse al Kahoot 404-7882 y veamos si hemos aprendido este año con respecto a esta habilidad de comprensión lectora. Ahí las vamos viendo. Millaray, bien. Vamos, chiquillos. Entremos. Ahí, una forma de participar. Una instancia de aprender. Madeleine, bien. Michael, Débora, los que veo ahí, entren. Maite, muy bien. Mira, Michael, entra. Débora. ¿En total cuánto habían en clase ahora, Jackie? 17, profe. Mira, chiquillo, hay harto. Abraham, bien. Vamos, chiquillo. Ahí van, pero ahí les corté, pero... Gabriela, Valentina, Evelyn, Michael, Fernanda, Catalina. Ahora hay menos, Fabián. Vamos. ¿Cuál es la idea? Ahí tiene que poner Kahoot. Vaya, ponga Kahoot. Eso, mira, puede poner Kahoot, ni siquiera hay que poner www. Pone solamente Kahoot y pone el pin. Ahí está. 404-7882. 404. 7882. 10 minutos. Hoy son 10 preguntas. $404-7882. Fernanda, bien. Son 20 segundos cada pregunta. Pero tenemos que leerla. No, pero 20 segundos. Uno más, un minuto más y empezamos. Evelyn, dale. Entra. Tiene que anotar ahí en Google Kahoot. Michael, bien. Ya, empecemos para que esto alcance. Alcancemos. Empezar. Jacqueline, yo leo la pregunta y tú la alternativa. ¿Ya, Jacqueline? Profe. Vamos. Ya, primera pregunta. ¿Cuántas son las habilidades de comprensión lectora? Las vimos recién. 3, amarillo 1, azul 5, verde 4.
3, 1, 5 o 4. Ahí, vean, vamos, habían varias. Vayan, 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 chiquillos, pongan el color, que se va a acabar, se acabó. Alcanzaron 5 nomás, pero no importa, pueden hacer la siguiente. 5 lo contestaron muy bien, son 5 las habilidades. Sí, comprensión global, obtener información, elaborar interpretación, reflexionar sobre la forma y sobre el contenido. 5, ¿ya? Vamos con la siguiente. La Maite fue la primera que contestó. Bien, la chiquillos, pero esto cambia cada rato. Contesten lo siguiente, los que estaban ahí. Contesten. ¿Cuál de las siguientes estrategias pertenece a la comprensión global? Rojo, información directa. Amarillo, identificar la secuencia. Azul, inferir significados. Verde, reconocer el tipo de texto. Vamos, chiquillos, vamos. Van 5 nomás. 4, identificarse. No, 1 nomás pudo poner la respuesta correcta. Reconocer el tipo de texto, chiquillo. Reconocer tipo de texto, ahí tenemos juzgar el propósito y tenemos evaluar el propósito. Son esas. La comprensión global es de la primera, donde el tema y subtema, idea principal, secundaria, la secuencia y el resumen. ¿Ya? La secuencia y el resumen. Bien, a ver, ¿quién? Ahora la Madeline llegó al primero y el Abraham entró en la pelea. Vamos con la 3. La estrategia de inferir significado corresponde a la habilidad de... Rojo, comprensión global. Amarillo, obtener información. Azul, reflexionar sobre la forma. Verde, elaborar una interpretación. Vamos, chiquillos, vamos. De inferir significado, es cuando no conozco una palabra. 4, una pregunta más, una respuesta. Ay, 4 nomás contestaron. De elaborar una interpretación, esa era la correcta, solamente una persona. No es la verde, donde tengo la verde es la correcta, no es la amarilla que lo pusieron de obtener información porque esa es directa o indirecta nomás. Directa o indirecta. Vamos con la que sigue. El puntaje, la Madeleine sigue arriba. Ahí, vamos Maite, vamos Millaray. El tema de un texto se encuentra principalmente en... Esta la saben, chiquillos. El tema amarillo, primer párrafo. Azul, en el resumen del texto. Verde, al final del texto. Título, primer párrafo, resumen del texto, al final del texto. 5 lo identificaron muy bien en el título. ¿Se acuerdan que yo les he dicho título? En el primer párrafo está la idea central. No el tema, en el título. Bien. ¿Cómo va? La Madeline lleva 3 respuestas correctas. Lleva 2, la Maite. Vamos, chiquillos. Siguiente, la 5. ¿Cuál de las siguientes son las formas para inferir significado? ¿Cómo podemos inferir significado, chiquillos? Rojo, leer las palabras antes y después de la que no conozco. Conocer prefijos y sufijos. Amarillo. Azul, usar diccionario. Verde, todas son correctas. Vamos con la respuesta. Van 2 respuestas. Dele el color. Dele. Vamos. 5. 3 personas contestaron muy bien. Sí, pero es una forma. Todas, porque si estamos en la casa podemos hacer el contenido. Vamos a ir rapidito nomás porque acá hacemos las 10. ¿Ya? Ahí vamos, Madeline. ¡Uy, la Madeline! ¡Qué bien, Madeline! Vamos con la siguiente. ¿Qué elementos debería tener una entrevista? Rojo, título. Amarillo, preguntas y respuestas. Azul, versos. A y B son correctas, el verde. Título, pregunta y respuesta. Versos, A y B son correctas. Nadie ahí ve. Lógicamente que tiene que tener un título, chiquillo. Una entrevista no puede ir sin título, ¿ya? Esto, ya, bien ahí. La siguiente. La 7. ¿Con cuál de las siguientes expresiones puedo juzgar el contenido de un texto? Rojo, la idea del texto es. Amarillo, la palabra significa. Azul, mi opinión es. Verde, la relación es de efecto causa. Algo así, no alcancé a ver. A ver, mi opinión es 5 personas. Los 5, muy bien. Nada que la siguiente, vamos, ¿cómo se
Cambia este 8. La Madeline ahí, sigue la Millaray. Vamos con la otra. La siguiente, vamos a la 8. En estos 3 minutos. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la relación entre ideas? Relación entre ideas. Rojo, causa-efecto. Amarillo, problema-solución. Azul, comparación-contraste. Verde, todas son correctas. Oh, bien, chiquillos. Los 5 contestaron todas su correcta relación entre las ideas. Muy bien. Vamos con el puntaje. La Madeline ahí, Millaray, no lo podía acertar. Vamos. La 9. ¿Cuál de las siguientes expresiones es una opinión? Rojo, el Liceo Dolmué tiene 250 alumnos. Amarillo, hubo un terremoto en Haití. Azul, se dice que el traspaso de Messi fue un mal negocio. Verde, ya van más de 40.000 muertos por el COVID. Vamos a la respuesta, chiquillos. Vamos, la respuesta. Vamos a la respuesta. Esa, 3, muy bien, chiquillos. 3, muy bien. Se dice que el traspaso de Messi. Verde, ya van. Eso es un hecho, uno lo puede comprobar, ir a distintos portales y ver si eso es verdadero o falso. Y lo mismo, el liceo también lo puede ir a comprobar. Se puede comprobar ese tipo de cosas. Y vamos con la última pregunta. La Madeline, la Maite, el Abraham pasó. Mira, Abraham, tienes 3 respuestas correctas seguidas. Buena, qué bien. Y la última. ¿Cómo sabes que estás leyendo un cuento? Rojo, porque es una historia verdadera. Amarillo, porque es famosa. Azul, porque es una historia ficticia. Verde, porque tiene personajes. Hay una persona más que conteste, quedan 3 segundos. Las 5 personas contestaron bien porque es una historia ficticia. Muy bien, chiquillos. Muy bien, una historia ficticia. Veamos el podio. Tercer lugar, la Millaray. Felicitaciones, Millaray. Segundo lugar, la Maite. Felicitaciones, Maite. Y primer lugar, Madeline. Muy bien, Madeline. Muy bien, ahí tiene. Y los finalistas, Abraham y Michael. Todos, chiquillos, muy bien los que participaron. No tengo idea por qué no participó el resto. Pero es una forma de aprender, jóvenes. Es una forma, ustedes... hay distintas opciones que nos da esto de la educación remota. Tenemos que utilizarla. No hay otra manera. Ya, chiquillos, nos vemos el próximo miércoles. Que tengan un lindo 18 de septiembre y cuídense mucho. Ya, no alcanzamos a hacer una retro porque nos queda muy poquito. Chao, chiquillos. Que descansen, que disfruten.